voy a Sí. empezar a grabar en el equipo. Ahí Sí. sí, adelante Armando. Bueno, bien, buenas noches de nuevo a todos y quería hacer una pequeña introducción con Buenas noches. respecto a la presentación de hoy, que va a estar enfocada en una explicación más o menos general y lo más entendible posible desde diferentes puntos de vista de la ley de Bode, o más conocida en español de Bode, que es la que se traza, digamos, el propósito de hacer una explicación de las distancias equidistantes de los planetas con respecto al Sol en el sistema, en nuestro sistema solar, y que de alguna manera pues hace referencia al equilibrio a la ciencia de los números dentro de la creación de Dios, ¿no? Entonces es el propósito de que se entienda a qué se debe la ley de Bode, que Max Heindel la menciona en Astrología Científica Simplificada, y el objetivo principal es ese, que se pueda entender de la mejor manera. La voy a presentar en explicaciones de diferentes personas, incluyendo la de Max Heindel, para que tengan más o menos un resumen bastante general del tópico que vamos a tratar. Bueno, esto comenzamos. Una de las maravillas del universo es la misteriosa manera en que se arreglan los números en patrones, razones que los matemáticos no aciertan a descubrir. Nadie puede decir por qué los números actúan de esta manera. Se considera simplemente un hecho. Siglo tras siglo, los matemáticos continúan descubriendo nuevos juegos que hacen los números y aprenden a usar estos Armando, juegos. Sí, Armando, perdón. espérate Sí. un poquitito, por favor. Eh, yo no veo, en la pantalla está en oscuro, en gris. Marcos, ¿tú ves No, la pantalla? yo tampoco la veo. Claro, no estamos Oh, viendo la Yo no imagen, la Armando. veo ok, tampoco. vamos No, no se ve. ok, vamos de nuevo a Empezamos de empezar. nuevo, ni un problema, Armando. Ok. Ahí sí, perfecto. Se, se ve ahora. Ok, Ahora sí. lo empezamos desde el principio, que no vieron Es nada, ¿no? exacto, no vimos nada, así que desde el principio, por favor, Armando. Ok. Una de las maravillas del universo es la misteriosa manera en que se arreglan los números en patrones, razones que los matemáticos no aciertan a descubrir. Nadie puede decir por qué los números actúan de esta manera. Se considera simplemente un hecho. Siglo tras siglo, los matemáticos continúan descubriendo nuevos juegos que hacen los números y aprenden a usar estos juegos numéricos para entender las leyes de la naturaleza y del universo, que parecen tener alguna extraña correlación con ellos.
La ley de Bode explicada sencillamente. Pero ¿quién fue Johann Elert Bode? Primero, a saber por qué lleva su nombre la ley. Johann Elert Bode nació en Hamburgo, Alemania, el 19 de enero de 1747 y murió en Berlín el 23 de noviembre de 1826. Fue un astrónomo alemán, considerado en su tiempo el más grande astrónomo de su país. Bode llegó a ser miembro de la Academia de Ciencias de Berlín y director del Observatorio Astronómico de la capital alemana. Se distingue por haber compilado y publicado las primeras efemérides en idioma alemán. Fue además un gran descubridor y catalogador de objetos del espacio profundo, como nebulosas y cúmulos globulares. Recomendó el nombre de Urano para el planeta descubierto por William Herschel. Si se están preguntando por qué en la imagen que se ve ahí de Bode está que le falta un ojo, es que de niño sufrió de un padecimiento ocular que le hizo perder la visión del ojo derecho y por eso aparece así en el dibujo, ¿no? Esta nebulosa, conocida como N81, fue descubierta por Bode. Claro, la fotografía es de ahora. En aquel entonces no había posibilidad de fotografiar. Hay un dato necesario antes de continuar con la explicación de la ley de Bode y es que una UA, unidad astronómica, es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que es aproximadamente 149,6 millones de kilómetros o 93 millones de millas, que se conoce por la ley de Titius-Bode. La ley de Titius-Bode, a veces denominada solo ley de Bode, es una hipótesis que relaciona la distancia de un planeta al Sol con el número de orden del planeta mediante una regla simple. Matemáticamente, se trata de una sucesión que facilita la medición de la distancia de un planeta al Sol. La expresión matemática que se usa para eso, o la fórmula matemática, es la que ustedes ven abajo, donde se describe cuáles son los elementos que conforman la fórmula. No vamos a entrar en ese detalle porque no estamos en una clase de matemática, pero ya ustedes tienen una referencia de cómo se manifiesta esta fórmula matemática. Es decir, fórmese la sucesión 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Ahora añádase 4 a la sucesión anterior. Es decir, 3 más 4 es 7, 6 más 4 es 10, 12 más 4 es 16 y así sucesivamente. Ahora, divídase entre 10 la sucesión anterior y nos va a dar 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8 y así sucesivamente. El método de medición para estos cálculos se usa para tener referencias de cómo hacer las mediciones, lo que se llama el paralaje estelar, y es ubicando dos posiciones de la Tierra en su órbita con respecto al Sol, o sea que sería esto el radio que conforma la circunferencia de la órbita de la Tierra, aunque no es exactamente circular, sino que tiene cierto grado de excentricidad y por lo tanto las distancias son promedios, no son exactas, pero tienen más o menos un averaje, un promedio en cuanto a la distancia y se usa una estrella fija donde se lanzan las distancias haciendo un triángulo y más o menos viene a ser como el teorema de Pitágoras, ¿no? Entre estas dos posiciones. Aquí hay otro tipo de esquema donde se refleja cómo la Tierra en esta posición, digamos, vista en enero, ven las estrellas fijas o se enfocan sobre esta estrella fija y aquí la vista que se toma de julio también hacia la misma estrella fija y se crea lo que es el paralaje en la medición, ¿no? Y una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol por ambos lugares, aunque no debe ser exactamente una cifra exacta ya debido a la excentricidad
elíptica de la órbita terrestre. Este señor es Johann Daniel Titius, quien fue pionero en este tipo de descubrimientos y que después Bode retomó y lo hizo público, dándole crédito al señor Titius en 1798. Pero se conoce más como la ley de Bode, quizás por el nombre, ¿no? Pero en realidad es la ley de Titius-Bode. Estamos haciendo honor al señor que fue pionero también en este descubrimiento, ¿no? Vamos a ampliar el concepto de la ley de Titius-Bode. La ley de Bode es una forma de entender cómo se comportan los planetas en nuestro sistema solar en relación a su distancia con el Sol. Se descubrió observando que hay una especie de patrón en las distancias de los planetas que sigue una regla simple. La regla dice lo siguiente: si tomas el número 0.3 y lo sumas a cada número de la secuencia, 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, y así sucesivamente, y luego elevas a la potencia 10 de esos números, 10 elevado a esos valores, obtienes las distancias aproximadas de los planetas al Sol expresadas en unidades astronómicas. La razón de tomar el número 0.3 en la ley de Bode está relacionada con el patrón observacional que los astrónomos notaron al estudiar las distancias de los planetas del sistema solar. Cuando los científicos, en particular Johann Bode, observaron las distancias de los planetas en su época, se dieron cuenta de que había una relación matemática bastante regular, pero no exacta, en las distancias. Sin embargo, para obtener un patrón que se ajustara mejor a esas distancias, Bode descubrió que al sumar 0.3 a una secuencia de números, la que aparece a continuación, el resultado se aproximaba bastante bien a las distancias de los planetas con respecto al Sol. En pocas palabras, es un ajuste matemático basado en la observación de cómo están ordenadas estas distancias. El número 0.3 hace que la fórmula funcione razonablemente bien para predecir la posición de los planetas y da una aproximación útil, aunque no exacta. La magia de ese número está en su capacidad para ajustar la fórmula de forma que las distancias predichas sean lo suficientemente cercanas a las reales, a pesar de que la ley de Bode no sea perfecta. Este patrón es una forma de ver que las distancias entre los planetas siguen una cierta progresión matemática y aunque no es exacta en todos los casos, ayuda a entender cómo están distribuidos en el espacio. Es como un truco para aproximar las distancias entre los planetas sin necesidad de hacer cálculos complejos. Explicado por Max Heindel ahora. En astronomía, una ley llamada de Bode ejemplifica la ley de los números y su concomitante misterio de vibración. Los físicos modernos hablan comúnmente de frecuencia de vibraciones o simplemente de frecuencias, pero esas frecuencias se refieren a vibraciones o modos de vibración en el sentido más antiguo del término. La ley de Bode en astronomía no es más que una ley de números, una ley de las relaciones numéricas que existen entre los planetas y el Sol de nuestro sistema solar, por lo cual la distancia entre los planetas y el Sol se efectúan según la progresión numérica definida. Max Heindel discute la ley de Bode en la página 6 de Astrología Científica Simplificada. Dice, la ley es esta. Si escribimos una serie de 4, agregamos 3 al segundo, 6 al tercero, 12 al cuarto, etc., duplicamos la cantidad añadida y cada vez la resultante serie de números es una aproximación muy cercana a las distancias relativas de los planetas al Sol, con excepción de Neptuno.
Esta nota es a posteriori porque Magender no conoció la existencia de Plutón, por eso pongo nota a posteriori. A esto podríamos agregar el lugar de Plutón que todavía no había sido descubierto en tiempos de Max Hender, pero que muy curiosamente ocurre exactamente en el lugar correcto según la ley de Bode. Y aquí está un esquema publicado por Max Hender, donde él habla de la serie de cuatro, o sea, como explica aquí arriba, si escribimos una serie de cuatro, ven que hay cuatro en toda la fila superior, debajo de cada planeta, existe cuatro, 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 y se le suma tres, pues va a dar aproximadamente la distancia en que se encuentra cada planeta del Sol, tomando como unidad la de la Tierra, que es la unidad astronómica constante, o sea, la que se toma como referencia. Y entonces aquí vemos las diferentes diferencias, las distancias que existen entre los planetas con respecto al Sol. Esto está publicado por Max Hender en Astrología Científica Simplificada. Si dividimos la serie anterior entre 10, continúa la explicación de Manheimer, obtendremos como significador de la distancia de la Tierra al Sol y los otros planetas en términos de la distancia de la Tierra al Sol, que es alrededor de 93 millones de millas, lo que se considera una unidad astronómica, como habíamos visto. En la página 6, McHenry da los números relativos de la ley de Bode, con Neptuno ocurriendo como 38,8, si bien la distancia real está representada por el número 30. Aquí tenemos a la izquierda la tabla que publicó Max Hender, precisamente bajo ese título de la ley de Bode en el libro de referencia referenciado anteriormente. Y a la derecha coloqué una tabla que está en Wikipedia, perdón, una tabla que está en Wikipedia donde aparecen las mismas, estos, perdón un momentito. Que aparece en Wikipedia, donde se ven los planetas y en la tabla de la izquierda de Max Hender, donde dice asteroides, aquí vemos que dice Ceres, porque Ceres es el asteroide más grande del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Pero observen que tienen más o menos la misma relación en cuanto a la cuenta que publica Max Hender de la ley de Bode, ¿no? Con la diferencia de Plutón, que no existía y tiene estos números. Hay una cosa muy interesante aquí en esta tabla de Wikipedia. En la última columna aparece el margen de error. Y comenzando con Mercurio, vemos que el margen de error es muy poquito, mínimo, casi igual que sucede con Venus, lo cual se ajusta bastante a la teoría del asunto de la ley de Bode, ¿no? La Tierra es cero porque es el patrón que se toma con la unidad astronómica y así sucesivamente, ¿no? Esto se toma el cinturón de asteroides como un espacio, vamos a decir, como un puente, porque de lo contrario no sería plausible el que Júpiter estuviera a la distancia que se encuentra de Marte, ¿no? O sea, se iría del rango. Pero tomando a Ceres, o en este caso pusieron a Ceres porque es el asteroide más grande del cinturón de asteroides, pero más gente pone asteroides como en general la banda que ocupa ese lugar, pues entonces sí va dando la distancia aproximada que se requiere para que mantenga una simetría, una equidistancia en la progresión matemática. La experiencia del señor Quito. Humphrey David Findlay Quito fue un académico británico de estudios clásicos. Nació en Stroud, Gloucestershire, United Kingdom, en Inglaterra. Concentró sus estudios en la tragedia griega, produciendo también traducciones de obras de Sófocles. Su tratado general de 1952, llamado The Greeks, los griegos, cubrió todo el ámbito de la cultura griega antigua y se convirtió en un texto estándar
de estudio en las universidades o en las carreras relacionadas con las humanidades. La reflexión inicial sobre los números que hizo el señor Quiro. El señor Quiro escribe en Los Griegos, página 191. Sucede que yo mismo, si puedo ser personal por un momento, estaba capacitado para hacer esto: imaginar el impacto del descubrimiento matemático sobre una mente fresca por una investigación matemática que una vez hice y que me producía insomnio. Se me ocurrió preguntarme cuál era la diferencia entre el cuadrado de un número y el producto de sus vecinos de al lado. Y puso la siguiente secuencia, ¿no? 10 por 10, o sea, el cuadrado de 10 es 10 por 10 es igual a 100. O sea, 10 veces 10 es igual a 100. Ahora, escogió los números que están al lado de 10. Antes de 10, 9 y después de 10 es 11. Por tanto, hizo 11 por 9 o 9 por 11, es lo mismo, daba 99. O sea, 11 veces 9 es igual a 99, lo que arrojaba un número menos. Esto se sucedía en los demás dígitos de la misma forma, ¿no? Era interesante encontrar que la diferencia entre 6 por 6, que es 36, y 7 por 5, que son los números que están al lado de 6, pues también tenía una diferencia de 1. Era exactamente la misma. Y con creciente interés descubrí y probé algebraicamente la ley de que este producto debe ser siempre uno menos que el cuadrado. El siguiente paso fue considerar la conducta del siguiente vecino de al lado, pero solo uno, y fue con gran satisfacción que me revelé a mí mismo todo un sistema de conducta numérica acerca de la cual mis profesores de matemática me habían dejado en completa ignorancia. Me alegra decirlo. Mi maravilla fue en aumento cuando resolví la serie D, y aquí tienen de nuevo más detallado lo que él hizo con los números. Los puso al cuadrado, o sea, los multiplicó y le iba dando 1 y después una secuencia de 3 y después de 5 y después de 7. Y encontré que las diferencias eran sucesivamente 1, 3, 5, 7. La serie de números impares. Más maravilloso es aún el descubrimiento de que si cada producto sucesivo es sustraído del 100 original, el 100 que usó originalmente para la primera multiplicación, como ustedes ven aquí, 10 por 10 igual a 100, pues entonces le iba a dar una serie de un número impar, uno par, uno impar, uno par, y de esa manera continuaba el juego numérico, vamos a decir. Ellos nunca me habían dicho, continúa diciendo el señor Quiro, y yo no lo había sospechado, que los números hiciesen estos hermosos juegos unos con otros, de eternidad a eternidad, independientemente o aparentemente del tiempo, del espacio y de la mente humana. Fue una ojeada impresionante dentro de un universo nuevo y perfecto. Entonces supe lo que sintieron los pitagóricos cuando hicieron estos mismos descubrimientos. Todo este texto se encuentra en el libro Temas Rosacruces 2. Es uno de los capítulos del tema de ese libro. La verdad última y simple es que los jonios, eran los habitantes de la zona jónica o Jonia, que está hoy en día en la península de Anatolia, hoy el país de Turquía, donde nació Pitágoras, en la isla de Samos, ahí está señalado en rojo, donde nació la isla de Samos, donde nació Pitágoras. La verdad última y simple es que los jonios estaban tratando de descubrir en algo físico realmente el número. Heráclito dijo: todo está siempre cambiando. Hay aquí cosas que no cambian, entidades que son eternas, libres de la carne que se corrompe independientemente de los sentidos, perfectamente concebibles mediante la mente. Más aún, puesto que el número fue concebido especialmente, estas entidades matemáticas tenían una cualidad que los griegos postularon como cosa perfecta: eran simétricas, siendo el logos, la idea existente en ella, un patrón.
Las tablas de Pitágoras, recibidas con reverencia como algo milagroso por el mundo antiguo, eran simplemente lo que ahora nosotros llamamos a las tablas de multiplicación. La geometría del colegio, que hoy la tomamos como algo común, conmovió la mente griega con la mirada reverente que desplazó los misterios de la mente divina, funcionando con ley y orden tras las ilusiones de la materia. Mencionamos la ley de la vibración musical, la que Pitágoras descubrió por primera vez para el mundo occidental. Cuando un cierto número de vibraciones es doblado, produce un sonido, que es la octava del primer sonido. Y cosa harto curiosa, algo similar se encuentra en la astronomía. Y los ocultistas y los metafísicos generalmente han considerado que este es un ejemplo de la forma en que el número gobierna la creación y todos los fenómenos de la materia. No existe razón conocida por qué en música, duplicando las vibraciones, se produce un tono que para el sentido humano es la octava del sonido repetido o duplicado. Ni existe razón alguna por qué duplicando el número añadido a 4, el número 4 mismo es igualmente inexplicable, deben producirse los números indicativos de las distancias relativas de los planetas al Sol y unos de otros. Sin embargo, esto es lo que encontramos y el ocultista lo considera como otro ejemplo de la ley de vibración que pertenece a ese tono universal, sonido o palabra cósmica que al emitirse da existencia a la creación y mantiene al universo mediante sus armonías. Aquí arriba hay un esquema de cómo funciona una cuerda tensada sobre dos puentes. Los puentes son déjenme señalarlo aquí, son los piquitos blancos y la cuerda está tensada por un peso que está señalado por la letra W, un triángulo y la letra W. Al tensar la cuerda tiene un sonido al aire, pero si se presiona, digamos, en el justo medio, pues va a dar precisamente la octava del sonido primero. Aquí a la derecha tenemos unos monocordios que no son los de la época de Pitágoras, muchísimo después, porque ya tienen clavija. Clavija es este objeto aquí que se usa para tensar la cuerda, porque Pitágoras usó pesos para tensar sus cuerdas, usó unos pesos, unas piedras para tensar su cuerda, pero esto es ya un instrumento basado en ese principio de la cuerda tensada y presionada a diferentes distancias de los puentes que la sostienen. Actualmente tenemos conocimiento de los números mágicos de la física nuclear, en la que los átomos que tienen ciertos números definidos de cargas en el núcleo constituyen los más estables de los átomos, siendo estos fundamentales en el universo material. Y aquí les traje una foto. Esta es la imagen más precisa de un átomo. Un misterioso fenómeno cuántico desvela una imagen de un átomo como nunca se había hecho. Incluso se aprecia la diferencia entre los protones y los neutrones. Vista final de una colisión de partículas de un átomo de oro en el detector STAR del colisionador relativista de iones pesados del Laboratorio Nacional de Brookhaven. Los haces viajan en direcciones opuestas a casi la velocidad de la luz antes de colisionar. No es la misma idea del dibujo del átomo que uno siempre ha tenido, como unas bolitas dando vueltas alrededor de un núcleo, ¿no? Plutón, en efecto, está en el lugar en que, según la ley de Bode, debería estar Neptuno, estando Neptuno alrededor de 800 millones de millas del sur. Algunos astrónomos creen, por lo tanto, que Plutón es realmente un satélite que una vez circuló alrededor de Neptuno y que algún acontecimiento cósmico hizo que los dos cuerpos se separaran y tomaran las posiciones que ahora tienen. Son opiniones de los astrónomos. Una vista de Plutón tomado en el 14 de julio del 2015. El científico provee, se me puso aquí, perdón un momentico que no puedo leer ahora porque
Ahora se fue. Ok. El científico provee los hechos de la ciencia, pero el filósofo de la ciencia oculta razona acerca de estos hechos y los interpreta en términos de verdad, conciencia y religión. Todo ser humano pensante es un filósofo de la ciencia y muchos de los grandes descubrimientos en el dominio de la ley científica han llegado a producirse mediante la filosofía de los legos. ¿No podemos entonces filosofar en este asunto de la ley de Bode y la dislocación del planeta Neptuno? Los números son los significadores de las grandes leyes de la vibración. El patrón tonal de nuestro sistema solar implica que un cuerpo cósmico exista en el campo entre Marte y Júpiter y en el punto donde Plutón tiene su órbita. Rudolf Thiel, escritor alemán sobre astronomía, cuenta la historia de cómo la ley de Bode recibió apoyo con el descubrimiento del asteroide Ceres, el primer asteroide descubierto en el año 1801. El siguiente año fue descubierto Pallas, luego Juno, luego Vesta. 2000 asteroides han sido tabulados desde ese tiempo, pero el número de los que no se han descubierto es estimado por algunos astrónomos como más de 50.000. Esta es una foto de Ceres tomada por una sonda espacial en mayo del 2015. Aquí tenemos una comparación del tamaño de los asteroides, o los más grandes, los más importantes, obviamente, del 1 al 10, comparado con nuestra luna de fondo, es el círculo blanco. El primero tenemos a Ceres, después a Palas, Juno, Vesta, Astrea, Eve, Iris, Flora, Metis e Higea. Hoy en día los astrónomos consideran a Ceres un planeta enano por sus características, ¿no? Los astrónomos y los legos juntos se han preguntado si tal vez un planeta viajó una vez entre Marte y Júpiter y explotó, dejando estos fragmentos de lunas que circularon alrededor de otros planetas, como de Mercurio y Venus, Marte y Júpiter, y aún de Saturno. También se piensa que tal vez algunos de los cometas y meteoros que pertenecen a nuestro sistema solar son fragmentos de los planetas que explotaron en el espacio cósmico y luego retornaron. El cometa de Encke, con una revolución orbital de solo 3 años y un tercio, cae dentro de la órbita de Mercurio, entre Mercurio y el Sol, y ha sido llamado por algunos antiguos astrónomos Vulcano, mientras otros dicen que el misterioso Vulcano nunca fue un planeta, sino que en realidad es el Sol interno. Muy interesante esa afirmación. El asteroide Hermes viaja muy cerca de la Tierra, casi pegado a la Luna, y con respecto al asteroide Eros, se temía que pasara rozando la Tierra hace pocos años, pero pasó fácilmente a bastante distancia y no causó incidentes. Esa es una foto le tomaron al asteroide Hermes. El asteroide Eros, que es otro de los que mencionan. Esta es una fotografía que se le tomó y aquí una comparación con el asteroide Ceres y el asteroide Vesta. El asteroide Eris está perdón, Eros está entre Mercurio y Venus, por eso se llama Eros, ¿no? El amor. El cometa Halley tiene aproximadamente un ciclo de 76 años, viajando fuera de la órbita de Neptuno, o sea, entre Neptuno y Plutón, y regresando de nuevo al Sol. Ahí tienen una foto del famoso cometa Halley. Y ahí un animado de cómo es su órbita y por dónde él va viajando según su trayectoria en los años.
¿Pudo Pitágoras y sus colaboradores haber conjeturado que había un lugar vacío en el patrón solar y haber especulado sobre un planeta explotado o perdido? Es incuestionable que ellos establecieron medidas para los cuerpos celestiales porque calcularon el tamaño y la distancia del Sol y de la Luna a partir de la Tierra, pero hubo un error considerable en sus cálculos. Sobre el tópico del planeta explotado o perdido, Max Heindel nos dice, los asteroides ilustran este punto. Son fragmentos de lunas que un día rodearon a Venus y Mercurio. Los seres confinados un día sobre ellos son conocidos esotéricamente como con los nombres de señores de Venus y señores de Mercurio, y han alcanzado su perdido desarrollo en su mayor parte por el servicio efectuado con la humanidad, como después será relatado, y ahora se hallan salvos en su planeta progenitor, mientras que las lunas que ellos habitaron provisionalmente han sido desintegradas parcialmente y se hallan ya fuera de la órbita de la Tierra. Hay otras lunas aparentes en nuestro sistema, pero el concepto Rosacruz del Cosmos no las tiene en cuenta por hallarse más allá del campo de la evolución. Es decir, esto está en el concepto Rosacruz del Cosmos, el capítulo 11, evolución de nuestro sistema solar, el párrafo 51. Es decir, que Max Heindel nos informa de que las lunas de Venus y de Mercurio, que fueron hogares de seres retrasados de esos planetas, pues ya alcanzaron su nivel con respecto a los demás habitantes del planeta progenitor, y las lunas que ellos habitaban se desintegraron y vinieron a formar parte de el cinturón de asteroides que hoy tenemos, ¿no? Tal vez los mitos de ángeles caídos vengan de la memoria de alguna catástrofe cósmica relativa al planeta que explotó entre Júpiter y Marte, porque tal explosión debe seguramente haber sacudido el sistema solar entero. La Tierra, por ejemplo, puede haber trepidado en su eje, dando origen al mito griego de Faetón, quien, según se dijo, condujo el carro del Sol, pero perdió el control de los caballos, de modo que el Sol danzaba por aquí y por allá en el cielo, hacia arriba y hacia abajo. Una obra pictórica de Jan Karel van Eyck sobre el tema de la caída de Faetón. Faetón era hijo de Helio, el Sol, y asusado por unos amigos que le decían que no era hijo de Helio, la madre lo llevó hasta donde estaba su padre, y el padre, muy orgulloso y muy cariñoso, le dijo que le pidiera lo que quisiera, y él le pidió que quería manejar el carro del Sol, lo cual era un reto inmenso. Pero Helio, como ya había prometido, los dioses cuando prometen no pueden dar para atrás, pues le dio el carro, y fue un desastre tan grande que Zeus le tuvo que lanzar un rayo y matarlo. Por eso se ve en la pintura el rayo en la parte superior y Faetón cayendo muerto con los cuatro caballos del sol. Los siete espíritus planetarios fueron conocidos de los griegos como los siete titanes. Aquí hay una discrepancia que yo tengo con afirmación, porque en realidad los titanes originales eran 12, 6 hombres y 6 mujeres, pero bueno, aquí dice el escrito que los griegos conocían a los 7 titanes como los espíritus planetarios. Y hay una historia de la guerra de los titanes con Urano, cuyo nombre sí, significa el cielo. Es decir, Urano sí quiere decir cielo en griego, ¿no? El nombre Urano. Y los titanes, pues, pelearon contra su padre. Crono fue el que lideró esa guerra contra su padre, ¿no? Que ellos son los titanes. Después vino la guerra de los olímpicos, que es la titanomaquia, donde los dioses olímpicos luchan contra los titanes. Dos curiosidades finales. Esto es una imagen esquemática del cinturón de asteroides. Se muestra el cinturón principal entre las órbitas de Marte y Júpiter, y el grupo de los troyanos en la órbita de Júpiter.
Aquí hay algo extremadamente interesante. Ustedes ven en blanco el cinturón de asteroides conocido entre Marte y Júpiter, que hemos estado hablando durante toda la presentación, que algunos piensan que fue un planeta y más gente nos dice que son las lunas desintegradas de los señores de Venus y de Mercurio. Pero tenemos también una serie de asteroides que circulan en la órbita de Júpiter, como ustedes ven ahí. O sea, están a 60 grados exactos de distancia de donde se encuentra Júpiter y van rotando junto con Júpiter, manteniendo un equilibrio muy singular de acuerdo a la presencia gravitacional de Júpiter. Nunca se encuentran. De la relación gravitacional de Júpiter con el Sol, estos asteroides nunca chocan con Júpiter o Júpiter con los asteroides, sino que se mantienen en la misma distancia relativa todo el tiempo de 60 grados cada uno. Se le puso a uno troyano y al otro griego porque cuando se sucedió la guerra de Troya, que fue entre los aqueos, en este caso los griegos, Grecia no existía ni existía ese nombre siquiera, ¿no? Pero se le llaman los griegos, los aqueos y los troyanos, que eran griegos también, pero eran de la península de Anatolia. Para diferenciarlo, eran ciudades-estado, entonces unos eran troyanos por la ciudad de Troya y los griegos eran un conjunto de varias ciudades que se unieron para rescatar a Helena de Troya, como ustedes saben de la historia. Pero en este caso, los dioses del Olimpo tomaron bandos en esta guerra. Unos se pusieron de parte de los troyanos y otros se pusieron de parte de los griegos. Sin embargo, el jefe de los dioses, Júpiter, no tomó partido por ninguno, sino que algunas veces tomaba algunas decisiones de justicia y le daba a alguno algo que era justo y a otro que daba justo, pero no quería que ninguno de los dos ni que ganara ni que perdiera. No estaba de acuerdo con esa historia, a pesar de que ciertas cantidades de dioses sí tomaron partido, se dividieron y unos se pusieron a auxiliar a los griegos, mientras que otros auxiliaban a los troyanos. Y por eso es que se le puso ese nombre, porque Júpiter está en el medio, mediando. Júpiter es Zeus, ¿no? Mediando entre los troyanos y los griegos sin tomar parte en ninguno. Una historia muy interesante, muy bonita. Bien, el cometa Atlas. Aquí les voy a dar una mala noticia porque sé que todos se lo perdieron. Acaba de pasar el lunes 12 de enero del 25, a la caída de la tarde, pudo verse este cometa surcando el cielo, lo que lo hizo a 10 grados sobre el horizonte. Es muy pegado al horizonte y si no se vive en un lugar donde esté descampado, que no haya interrupciones de edificios o bosques o algo así, pues es difícil verlo, pero pudo ser visto en mejores condiciones en el hemisferio sur. Ahora solo habrá que esperar unos 160.000 años para volverlos a ver. Así que estaremos ahí esperando para cuando vuelva a pasar no perdernos el cometa Atlas. Y hasta aquí la presentación de hoy. Muy interesante. Muchas gracias. Esto, bueno, quedan abiertos los micrófonos para los amigos que quieran hacer preguntas. Yo solamente quiero felicitar al querido hermano. Excelente exposición, un trabajo de investigación maravilloso. Nos permite ver la profundidad que tiene la concepción Rosacruz del cosmos, que nos permite ubicar todas estas cuestiones como del campo cuántico, la física y los distintos niveles de la física. Muchas gracias, querido hermano, por el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, José María. Felicidades. Gracias. Un comentario. Adelante, Susana. Mi querido amigo Armando, no puedo decir nada, todo ha estado perfecto, todo
preguntar es preguntar una tontería, porque ¿qué voy a preguntarte? Todo ha sido Gracias. maravilloso. Mil gracias a ti, amigo, mil gracias. Una muy, muy magnífica exposición. Gracias. Gracias, Susana. Me alegro que la hayas disfrutado. Mira, Alberto, no pudieron ver el cometa Atlas por allá, por Chile. Se lo No, perdieron también. no, lamentablemente muchas veces a nosotros, los chilenos, tenemos el grave problema que estamos pegados a la cordillera de los Andes. Eso Ah, hace que el crepúsculo náutico vespertino se atrase mucho. Nosotros vemos normalmente el sol en el amanecer, pero pegado a la cordillera, y eso ya pasa a ser el crepúsculo civil vespertino. Hace claro, que ya la luz del sol sea imposible que podamos verlo muchas veces. En claro. Argentina es mucho más probable porque en Argentina sale el sol, ¿no es cierto?, en el mar. Y eso es mucho más importante porque ahí uno puede fijar perfectamente la visión. Exacto, exacto. No hay obstrucción en la vista. Exactamente, claro. Claro. Rodrigo Ricalde quiere hacer una, una pregunta. Adelante, Adelante, Rodrigo. Rodrigo. Sí, sí. ¿Se me escucha? Se escucha, se escucha. ¿Me escucha? Sí, sí, se Perfectamente. escucha. Sí, sí. ¿Bien? No, quería felicitarle por la estupenda conferencia. Fue muy instructivo, muy enriquecedor desde todo Gracias, punto Alberto. de vista y realmente muy, muy satisfecho con la explicación. Muy, muy bien explicado. Lo que no me deja de llamar la atención es el hecho de que todo, todos estos conocimientos de las mitologías griegas, que forma parte incluso de nuestro lenguaje. Nosotros nos comunicamos con muchos de los términos utilizados, forman parte de nuestro lenguaje, forman parte de nuestra manera de interpretar las cosas, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención de que todo este universo de la influencia griega no forma parte de nuestro sistema educativo, ¿no? Nosotros no tenemos, digamos que formación eh, intelectual en base a la mitología griega. Todo, la astrología, todo tiene nombre de la influencia griega, ¿verdad? Pero nosotros no conocemos a fondo o profundidad lo que son los verdaderos significados de la mitología griega, ¿verdad? Eso es algo que me llama mucho la atención. Más estamos con los, digamos, los conocimientos de las religiones, ¿verdad? De muchas otras influencias, ¿verdad? Pero nada de la influencia griega. Eso es algo que me llama mucho la atención encima de que forma parte de nuestro lenguaje. Todos los nombres, los conocimientos, todo es del universo de la mitología griega, pero la mitología griega en sí no forma parte de nuestro sistema educativo. Eso es algo que me llama la atención, Rodrigo, ¿verdad? hay una intención en eso. Antes se estudiaba mitología griega en la escuela y todas las personas, estoy hablando de, no sé, desde el siglo XIX y principios del XX, quizás hasta mitad del XX, en la universidad había que estudiar griego y latín porque los textos más necesarios para cualquiera de las carreras, ya fuera de derecho, fuera medicina, estaban en griego y en latín. Entonces las personas se acercaban a ese tipo de asignatura. Incluso en la presentación menciona al señor Quiro, que fue un escritor y un estudioso de todo lo que era la cultura griega, hasta el punto de haber traducido tragedias de Sófocles, escritos de Sófocles, y sus libros son considerados libros de texto obligatorios o de consulta para las carreras de humanidades o carreras que tengan que ver con el conocimiento de la historia de Grecia, la historia antigua, ¿no? De Grecia y Roma, supongo también incursionó en eso. Pero antes sí se estudiaba. Antes la mitología
Bueno, por lo menos cuando yo estudié se tocaba ligeramente los temas de mitología, sí se tocaban. Bueno, la Ilíada, la Odisea, eso sí se estudiaba en la escuela y de manera muy somera. Era para darle a uno el interés de que fuera a buscar el libro y leerse la Ilíada y la Odisea. O sea, no era que le iban a leer a uno la Ilíada y la Odisea, pero por lo menos todavía se tocaba eso. Hoy en día no sé, allá en Cuba no sé, pero en el resto del mundo, aquí en los Estados Unidos, no se habla absolutamente nada de mitología en la escuela, absolutamente nada, cero, como si no existiera. Hasta el otro día no se daba geografía y el mundo entero se burlaba de los norteamericanos porque no sabían geografía. Ya sí, ahora está, es obligada, es asignatura obligada en las escuelas para que sepan ubicar hasta digamos, el estado donde viven. Hoy en día, sí, ya, hace unos años ya se instituyó que se diera geografía, pero la geografía era electiva, o sea, era una asignatura que el niño, si tenía algún tipo de afición hacia esa asignatura, pues decía, bueno, voy a estudiar geografía, pero no era obligatoria, por lo tanto, la mayoría no agarraba la geografía, y así sucedía de esa manera, pero sí. Yo soy partidario de que todas estas enseñanzas de la historia antigua de Grecia somos herederos, la cultura occidental, la sabiduría occidental de la cual nosotros somos herederos, proviene directamente de esa fuente de Grecia y de Roma, con todo su aparataje de incursiones de otras civilizaciones y todo que confluyeron allí y nos legaron toda esa trayectoria y todo ese conocimiento que llegó hasta nuestros tiempos, ¿no? Y que como base, pues ha sido el punto de partida y desarrollo de todas las ciencias que hoy tenemos tan desarrolladas. Así que, bueno, estoy de acuerdo contigo 100%. No se da en la escuela, es triste, es cruel, la verdad. Alberto, Gracias, Armando. Mira, fundamentalmente para una pregunta que hay en el chat, pero antes de hacer la pregunta, tengo entendido de que la música de las esferas está considerada por Pitágoras, no por Platón. Tengo considerado que Platón no, Platón habló también de la música de las esferas, sí. Ah, perfecto, Sí, Platón perfecto, habló, sí. ya. Sí, sí. Porque aquí te voy a nombrar algo que sale en una pregunta, a lo cual está aquí. Armando, Armando, en relación a, ¿podrías comentarnos sobre la música de las esferas que menciona Platón, Max Handel en relación a la ley de Bode y las leyes de vibración? Ya, ya. Sí, sí. Bueno, esto son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. La ley de Bode es una cuestión más bien física, aunque involucra los números y una serie, una secuencia de números donde demuestra, vamos a decir, la conexión tan directa que existe entre la creación con las matemáticas y los números y toda esa gama de cosas que intervienen en la creación. En cuanto a la música de las esferas, sabemos que los planetas tienen notas claves que ellos emiten constantemente en su circular por el sistema solar, pues ellos van emitiendo esas notas que confluyen y se concatenan unas con otras, creando acordes y creando una música que las personas capaces de poder oírla, pues saben de esa música. No tiene nada que ver con la ley de Bode directamente en el sentido de que es sonido, ¿no? Es parte también de la creación a base de sonido y de esos espíritus planetarios que producen una vibración determinada para servir al conjunto del mantenimiento de toda la evolución y el sistema solar. Pero sí, es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Vivimos en Dios y Dios con su esencia y su vibración mantiene el sistema solar y mantiene todo lo que ha salido de él con su eterna vibración, ¿no? Y la música de las esferas es parte de ese fiat creador que se menciona constantemente como la palabra, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Carlos. Hay otra pregunta también acá.
que dice, ¿cómo nos influye la música de las esferas? ¿Hay lado positivo o negativo? Si es así, ¿cómo y por qué? ¿Cómo nos influye la música de las esferas? Bueno, yo pienso que sin música de las esferas no puede haber equilibrio planetario ni universal, porque es que cada uno toma una parte en la función del equilibrio. El universo se hizo con música, es decir, con sonido, ¿no? Y el sonido es música, la palabra, el verbo es música, es vibración. Todo, absolutamente todo es vibración, incluso la concreción del nadir de la materialidad que nosotros ahora mismo estamos viviendo no es más que un alejamiento de la fuente generadora del creador. Mientras más lejos del creador estamos, más se concretan las cosas, más se cristalizan. Y eso es también un tipo de vibración. Como yo no sé si los amigos han visto las conferencias que he dado anteriormente con respecto a las octavas, como cada octava corresponde a uno de los periodos, el de Saturno, el del Sol, el de la Luna, y la octava va subiendo cada vez más de tono. Ahora mismo estamos en la cuarta octava, que es el periodo terrestre, y la próxima de la de Júpiter, pues tiene una octava superior a la octava de la Tierra en toda la escala musical, en toda la escala. Eso sucede en todas las notas, en las 7 notas, ¿no? O en las 12, porque son 7 notas diatónicas o 12 cromáticas, pero sucede en toda la escala musical. Entonces, cada vez que ascendemos en el mundo evolutivo hacia un periodo nuevo, pues entonces la octava sube al doble del anterior y está puesto en la tabla de las vibraciones, ¿no? O sea, como todo es vibración, pues entonces afecta mucho el hecho de que un cambio en la vibración, pues eleva pues precisamente el sistema que está influyendo, que está incidiendo sobre él. Y las músicas de las esferas, pues están contribuyendo, están constantemente ligadas al sistema evolutivo, afectándonos a nosotros, que somos parte de esta evolución. También afectan a otras evoluciones que están ahora mismo en este punto a nosotros, que están haciendo pues su paso su crecimiento en el periodo que le toque, o sea, en el estatus en que se encuentren, ¿no? Ya nosotros conocemos más el nuestro, por supuesto, pero sí afecta directamente a todos, unos a otros nos afectamos constantemente, unos a otros nos afectamos. La Tierra emite un sonido también, y ese sonido pues afecta a Marte, afecta a Mercurio, afecta a todos los planetas, unos a otros, y la Tierra forma parte de la música de las esferas también. O sea que sí, está directamente vinculado. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que Jacqueline hizo una pregunta que dice el Cosmo Conception o otro libro sobre la razón por qué Neptuno está en la posición de Plutón o viceversa. Jacqueline no, porque es que Max Handel no conoció Plutón. Y, o sea, Plutón se descubre creo que en 1937 y Max Handel había muerto ya en el 19. O sea que él ni siquiera toca el tema de Plutón. Él llega hasta Neptuno. Y Neptuno, según las enseñanzas rosacruces, no fue expulsado del Sol. Neptuno se adhirió a nuestro sistema solar, o sea que el primero que salió del sistema solar fue Urano y así sucesivamente los otros, según fueron necesarios que se salieran del sol para que pudiera terminar, o sea, de brillar el sol como es. Y esas entidades o esos seres que viven en esos planetas tienen diferentes grados de evolución, ¿no? Los de Neptuno son los más atrasados, hasta el punto de que Magender dice que se están degradando, o sea, están yendo hacia atrás. Entonces Neptuno vino a adquirirse a nuestro sistema solar como una necesidad para ampliar precisamente la octava. Neptuno es la octava de Mercurio, o sea que una necesidad para de contribución al desarrollo espiritual de la humanidad, pero no pertenece a nuestro sistema solar, aunque los científicos, los astrónomos digan otra cosa, ¿no? Estamos hablando en función de las enseñanzas rosacruces, que es lo que más nos interesa y en lo que más nos enfocamos, ¿no? De acuerdo con estos temas que estamos hablando.
Está Isabel en estos momentos. Adelante, Isabel. Adelante, adelante, por favor. Gracias, Armando. Y muchas gracias por la tremenda exposición en lo cual me considero totalmente ignorante, porque no había escuchado nunca esta teoría de Bode. Pero quisiera saber, o sea, me despierta curiosidad, si es posible que tú, Armando, o Susanita, o Marco, pudiera decir la relación que puede tener esto o que tiene con la astrología, de qué manera se relaciona, porque me imagino que se relaciona. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, sí, todo tiene relación, pero yo le voy a pasar la pregunta a Susana o a Marco. Bueno, voy a comenzar yo, Susana, después sigues tú. Aclarando un poquito más sobre la ley de Bode, Max Heindel, cuando plantea de que Neptuno no es del sistema solar, es precisamente porque no cumple con esta ley, como dijo Armando. Por lo tanto, Neptuno vino al sistema solar cuando hacía falta que las personas respondieran a las influencias de él. Así como Plutón y otros que van a seguir apareciendo. Estos son octavas superiores. La humanidad naciente respondía a Marte, la Luna y Saturno. Yo siempre digo que si usted le hace una carta astrológica a un lemur, pues con estos tres planetas resuelven el problema porque no tenían para responder a las otras influencias. Posteriormente, cuando se le da la mente para contrarrestar un poco la guerra de Marte, entró Venus y Mercurio. Mercurio es la mente concreta, Venus es el amor y Marte es la guerra. Entonces, para contrarrestar un poco esto, al dársele la mente, empiezan a responder ya a Mercurio y a Venus. Posterior a esto, ya empiezan a responder a Júpiter, que es la benevolencia, que es la amplitud. Y así sucesivamente, a medida que la humanidad va avanzando, va respondiendo a los diferentes planetas. Llegó Neptuno, que es la octava superior, mejor dicho, Urano estaba y es la octava superior de Venus. Ya no es el amor egoísta de Venus, sino el amor altruista. Ahora, después de la venida de Cristo, es que se comienza a responder a Urano. Muy pocas personas responden a Urano. El altruismo todavía, el egoísmo opaca al altruismo. Por lo tanto, la humanidad ordinaria no responde a esas octavas superiores, todavía no responde. Sí, no quiere decir que haya personas que ya sientan esas influencias y son todas esas personas que hacen ese servicio altruista y desinteresado a los demás. La octava de Mercurio, que es la mente espiritual o la divinidad, ya también hay personas que responden a él. Magender dice que los astrólogos responden ya a las influencias planetarias del planeta Neptuno. Y posteriormente ya Plutón, que es la regeneración, porque es la octava superior de Marte, que es la generación, ya se empieza también a responder a este planeta en pequeñas cantidades, pero sí influyen en lo que es el planeta. O sea, ya no es lo mismo un sistema solar, el planeta Tierra, sin Neptuno y sin Plutón, que ya cuando ellos empiezan a circular por los signos y empiezan a entrar en las casas y empiezan a influenciar en el planeta como tal y en los pocos que respondan a esta octava superior.
No sé si Susana quiere ampliar un poquito más. Sí, con permiso. Bueno, hablando de Plutón en específico, como bien dijo, estaba hablando Armando, mm, dicen que ni Neptuno ni Plutón, que se le dicen que son hermanos, vienen salidos del Sol. Ellos se incorporan para ayudar a nuestra humanidad en momentos que son difíciles, en momentos que son necesarios. En el caso de Plutón específicamente, que como se le dice, es un sentimiento puro, pero un sentimiento intenso, viene a sacar de nosotros sobre todo en estas épocas, viene a sacar eso mismo, lo más profundo de nuestro sentir. Es una ayuda inmensa que nos está dando. Para mí Plutón es muy importante y sus influencias las vamos a estar sintiendo por mucho tiempo todavía, por un tiempo más. Eso es lo único que yo puedo decir de Plutón, que es como todo lo demás, de una inmensa ayuda y que vino precisamente en el momento necesario y vino asociado como Neptuno. O sea, son seres, eh, grandes seres que vienen a ayudar a la humanidad. Vamos a decir, según nuestro lenguaje humano, por voluntad propia, haciendo un gran servicio. O sea que tenemos que estarle muy agradecidos. Eh, Marco, adelante. Sí, yo quería aclarar otro puntico ya astronómico, ¿no? En cuanto a si Plutón ocupa la posición de Neptuno, no es tan así. O sea, Plutón, inclusive en estos momentos, Plutón por la ciencia no es considerado como un planeta del sistema solar. El sistema solar en estos momentos tiene 8 planetas. Se sacó de planeta por dos razones fundamentales. Primero, por el tamaño, que es muy pequeño. Y segunda, porque su órbita no es, no está en la eclíptica del Sol. O sea, tiene una inclinación. Su órbita se inclina tanto que a veces está más cerca que Neptuno del Sol o de la Tierra. Se acerca más por esa excentricidad de la órbita que no está en un plato como están todas las demás órbitas, más o menos, unos grados, unos pequeños grados que son en astrología se conoce como, y en astronomía como declinación de los planetas, que cuando están a un mismo ángulo, tanto norte como sur, se considera que son paralelos, con una tolerancia de 1,5 grados. Por esta razón es otra de cómo es posible que haya salido expelido del Sol y su órbita sea tan excéntrica. O sea, de ahí se deduce de que Plutón vino por afinidad cuando era requerido por el sistema solar. Y Hender habla de más planetas, o sea, aparte de Plutón, habló de Plutón y de otros más. Que ya se sabe del otro planeta que está detrás de Plutón, ya se sabe. O sea, se conoce la existencia del otro planeta. Por los astrónomos, quiero decir. Ya ellos reconocen la existencia del otro planeta. A Susana, adelante. Sí, gracias, Armando. No, solo quería decir un poquitico más de Plutón, algo más, que hay mucho que decir de él, pero bueno, que recordemos que Plutón que es el amor, un amor grande, también es regeneración. O sea, y eso es muy importante en estos tiempos en que estamos viviendo y que nos quedan por caminar todavía. Sin Plutón yo creo que todo sería muy difícil. Que si estudia a Plutón se van a dar cuenta de eso. Es completamente la regeneración. Gracias, Armando. Gracias, Susana. Y gracias, Marco, por tus intervenciones oportunas y sabias siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que podríamos dejar de grabar
y podríamos seguir conversando este tema sin ningún problema después de grabar, porque estoy grabando en el computador en este momento. Ese es el motivo por el cual pido encarecidamente no nos quedemos cortos en la grabación. Y seguimos después, posteriormente, conversando el tema sin problema. Veamos la última pregunta, Rafael Espinosa. Adelante. Sí, yo lo que quería que, como entré tarde, que hablaran, si pudieran hablar algo sobre, sobre lo que se habló al principio solamente. Sobre lo Armando, que se habló al principio de la conferencia. sí. Sí, ¿De qué se trataba la conferencia? sí, exactamente, porque entré tarde, yo ni leí de qué se trataba tampoco. Bueno, sí, te hago un resumen rápido. Mira, la conferencia se enfocó fundamentalmente en una ley de una progresión matemática conocida como la ley de Bode, que sirve para establecer las distancias de los planetas con respecto al Sol y con respecto a unos entre otros, ¿no? Es más o menos una secuencia que se mantiene con cierta regularidad, no exacta, en sus distancias, y eso lo menciona Max Hendel en el concepto, digo, en astrología científica simplificada, y está también en temas Rosacruces 2, del cual yo extraje los textos y algunas de las figuras para ponerla aquí, traer esta presentación y explicar de manera general, sencilla, que se pudiera entender sin entrar en disquisiciones muy matemáticas y muy científicas, pero que se pudiera entender por qué Max Hendel menciona esta ley, esta progresión matemática hecha por el señor, el astrónomo de apellido Bode. O sea, se trata de que cómo los números están incluidos dentro de la creación, en este caso las distancias de los planetas, y de cómo se descubrió porque había una pequeña, vamos a decir, constante que podía dar ejemplo de cómo los planetas sí mantenían una cohesión y una equidistancia entre ellos razonable. Eso es en general más o menos el resumen de la presentación, con algunas curiosidades y eso que se pusieron ahí, pero que son colaterales al tema central. Gracias, Armando. ¿Algo más, Armando, para poder cerrar esta conferencia? Pues no, yo creo que si se pudo entender bien más o menos la explicación general sobre la ley de Bode, es un tópico más que se adquiere de acuerdo a las explicaciones de Max Hendel en todos sus temas, ¿no? Pues es que no se toca con frecuencia este tema y muchas veces se sobrepasa, se deja pasar sin haberlo asimilado, y ese más bien fue el objetivo de la presentación. Si se cumplió y las personas pues pudieron tener una mejor visión de lo que se trata la ley de Bode, pues ya, se cumplió el objetivo. Eso era el propósito realmente. Gracias, Armando. Gracias. Y bueno, Gracias a ti, Albert. ha llegado el momento, Celia, de hacer la oración del estudiante. Así que me gustaría que tuviesen la amabilidad de hacerla. Muy bien, con todo gusto. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Así sea. sea. Sea.